Bienvenidos a Fai Video Game Show, yo soy Fai y el día de hoy les traigo cómo hacer una granja de aldeanos para su mundo survival. Como siempre vamos a dejar los materiales de la granja aquí abajo en la descripción del video para que vayan a verlos con calma. Y ya que van a estar por esa sección, recuerden suscribirse al canal y dejar su like si aún no lo han hecho. Y para los que no sepan por qué ya no traigo suéter, es porque no están suscritos y no tienen la campana de notificaciones activado y se perdieron algún video. Así que vayan a buscarlo también. Ya sin más, vamos a empezar. Ya estamos una vez más dentro de Minecraft y para empezar con esta granja de aldeanos vamos a tomar los materiales para la construcción. Recuerden que vamos a dejar los materiales necesarios en la caja de comentarios para que los puedan ahí ver con calma, y les recomiendo también que vean primero el video completo antes de empezar a reproducir la granja para que así sea más fácil que la puedan repetir. Lo que vamos a hacer primero es un agujero aquí de un bloque de profundidad y con nuestra cubeta vamos a ponerle agua aquí en el centro, y ahora vamos a arar esta parte así todo alrededor, y voy a ir por más agua porque la voy a necesitar. Justo aquí tengo agua infinita y vamos a contar desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y justo aquí ponemos otra cubeta de agua así. Y ahora lo que vamos a hacer es arar todo alrededor siguiendo por aquí atrás de el bloque con agua, así. Ese no importa, vamos a tenerlo algo así. Y vamos a poner ahora, yo tengo estas losas que son diferentes nada más para distinguirlas, justo una aquí y otra aquí. Recuerden, hay que apuntar a la parte de arriba porque si apuntan hacia abajo se va a quedar ahí, de todo modo nos va a servir. Aquí cuando la ponemos así no nos afecta porque el agua sigue ahí, nada más es para que podamos poner nuestros bloques de compostador aquí arriba sin ningún problema. Entonces vamos ahora a poner esto así todo alrededor y vamos a dejar 3 espacios tanto por el frente como por la parte de atrás, así. Y son 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar aquí ese espacio en la parte de atrás, este espacio pero en la parte de atrás. Esta va a ser nuestra parte de atrás, ahorita van a ver por qué. Y lo completamos de esta manera. Hay que subir esto 3 bloques de altura, así, 2, 3, y cerramos por este lado. Y todo lo demás hay que subirlo también a 3 bloques, excepto esa parte que va a ser la de atrás. Ahorita vamos a hacer una especie de cuarto, una cabina. Vamos a dejar este espacio y contamos 3 hacia atrás, así, y venimos hasta aquí y así está perfecto. Vamos a subir ahora sí todo a 3 bloques de altura. Lo pondría en cámara rápida, pero ya algunos de ustedes me han dicho que cuando lo acelero no entienden muy bien lo que estoy haciendo, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tampoco se extienda tanto el video y puedan ver bien lo que estoy aquí trabajando. Vamos a subir esto así, justo ahí, no, aquí ya se nos quitó un pedazo de tierra arada. Es muy importante que los cultivos cuando van a estar encerrados tengan luz, porque si no empiezan así a deshacerse aunque tengan el agua. Ahorita lo que vamos a hacer es poner las losas aquí en la parte de arriba. Estas son las losas otras que tengo ahí también en los materiales, nada más es para que las distinguieran cuáles íbamos a usar ahí. Y vamos a poner el tejado. Yo creo que esta parte sí la acelero, al cabo no es nada importante de que vean cómo se pone un tejado, creo que todos lo han hecho. Y también para aprovechar para ir a dormir porque ya me está oscureciendo. Vamos. Ya que tenemos todo terminado, nos debe de quedar un bunkercito de este tipo, así.
todo cerrado. Y ahora lo que vamos a hacer es que si quieren podemos cambiar aquí en la parte de atrás. Esta parte podemos cambiar estos bloques por también ladrillos de piedra para que no nos aparezcan criaturas de este lado. De cualquier manera esto va a ir cubierto con camas, pero también para darle un poco mejor de estética, así. Esta parte también, porque aquí vamos a poner los cristales para ver a los aldeanos. Y como les comentaba, cuando hay zonas que no tienen luz empiezan a romper los cultivos, así que vamos a poner aquí una antorcha, perdón, una linterna, aunque se puede poner también una antorcha aquí si quieren ahorrar algo de hierro. Yo las pongo estas porque se ven bien, me gusta más cómo se ven y además evita que los aldeanos brinquen aquí para que puedan romper los cultivos. Y voy a poner una más justo aquí a la mitad, deben ser 1, 2, 3, 4. Aquí me faltó, deben ser 3. Vamos a poner esto así. Listo, ahora sí. Con razón me sobraban ladrillos, jaja. Vamos a poner entonces esto justo aquí en la mitad. Apuntamos hacia arriba y lo ponemos. Y vamos a poner ahora 3 camas. Estas rojas son la representación de los aldeanos que vamos a tener aquí trabajando. Ellos van a ser granjeros y van a estar dándole de comer pues entre ellos mismos y al pequeño niño que va a estar naciendo, que es la representación de esta cama amarilla. Ahora tenemos que quitar esto de aquí. Lo podemos bajar hasta 3 bloques. 2 y 3. Justo así. Y vamos ahora a poner desde este lado unas escotillas, apuntando ahí a la parte de arriba. Así. Aquí ya me estorbó la lámpara. Y ahí. Y las abrimos justo así. Y se me estaba olvidando, vamos a arar esta tierra que está así suelta para que tengamos aquí cultivos. Voy a poner yo zanahorias aquí. Todo alrededor vamos a poner zanahorias. Las zanahorias es nada más porque los aldeanos las pueden cultivar y plantar ellos mismos. Puede ser zanahoria o papa, es lo más recomendable para que estén ellos trabajando. Pero como en la granja de alimento ya pusimos papas, vamos a dejar ahora con zanahorias. Y aquí hay que ponerle losa de esta altura para que solamente los aldeanos bebé puedan pasar por aquí y los aldeanos adultos pues se queden aquí atorados. Y lo que vamos a hacer ahora es poner cristal en esta parte, pero no lo voy a poner todavía porque voy a traer a los aldeanos hasta acá. Vamos a esperar a que sea de noche para que no salgan algunos aldeanos zombies y los transformamos. Ya que tenemos nuestros 2 aldeanos zombies, lo que vamos a hacer es lanzarles la poción de debilidad y darles una manzana dorada, así, y este también, y manzana dorada. Y vamos a dejar que empiecen a transformarse. Vamos a esperar aquí un momento. Mientras los aldeanos se transforman, vamos a poner algo de cristal para que no se vayan a salir cuando se conviertan en aldeanos normales, así. Y vamos a esperar un poco más a que se transformen. Voy a ver si puedo alcanzar ahí sin pasar por el zombie. Listo. Ya se han convertido los 2 aldeanos en granjeros y ahora vamos a quitarles los botes para que puedan ellos trabajar sin estarse cayendo aquí. Lo bueno es que ya recogió ese. Así. Y
Este también. Y ahora lo que vamos a hacer es darles toda la comida que traigamos para que ellos se queden ya para siempre aquí trabajando y puedan criar aldeanitos. Ya una vez que tenemos esto terminado, vamos a cerrar por aquí y los podemos dejar que ellos trabajen. Lo que necesitamos ahora es una manera de sacar ahí a los aldeanos que van a ir cayendo, a los aldeanos bebé. Vamos primero a ver si aquí tenemos suerte y empiezan a salir aldeanos. Y ahí lo tienen, ya van a empezar a tener aldeanos bebé. Ya con que aparezca uno me doy por bien servido para que ustedes vean que sí está funcionando, que no les estoy mintiendo. Y si se cae el niño, pues mucho mejor, mucho mejor. Ahí está ya el pequeño. El pequeño Billy, si tenemos suerte, se va a caer ahí en ese agujero. Lo va a hacer tarde o temprano porque ya una vez que vaya salieron dos. Oh, es que estaba mi cama aquí. Bueno, no importa. Lo importante aquí es que estos niños cuando se vayan, cuando oscurezca, se van a ir para esa zona. Por lo que voy a poner esta cama que yo traía, la voy a poner aquí de este lado. Aquí este fue error mío porque era mi cama donde yo estaba durmiendo. Y también la detectaron los aldeanos. Pero da igual, ya no es que se haga de noche, ellos van a querer irse a dormir. Y los aldeanos bebés van a irse por ese caminito. Y van a caerse a ese agujero. ¿Qué es lo que vamos a hacer para sacarlos? Pues hay varias maneras para sacarlos de ahí. Pero para mostrarles voy a entrar al mundo creativo para enseñarles las maneras que a mí se me ocurren para sacarlos de ahí. Así que vamos a hacer un corte aquí y volvemos. Y ya estamos aquí dentro del mundo creativo. Aquí es donde hago todas las pruebas para mis granjas. En esta primera es una réplica de lo que tenemos allá lo que hicimos ya en el mundo survival. Aquí los compostadores, las camas, las escotillas, trampillas. Y la manera de subir a los aldeanos es la siguiente. Esta es una manera con un elevador de agua. Una vez que caen los aldeanos a esta parte, la corriente los empuja hasta acá. Y como en el caso del video, en el caso de la granja que hicimos en supervivencia, ahí nos salieron dos aldeanos. Entonces cuando uno llega acá, el otro lo puede empujar y van para arriba. Entonces vamos a verlo justo aquí. ¿Dónde dice la puerta? Bueno, aquí. Una vez que nosotros nos caemos aquí, que caen los aldeanos, siguen toda la corriente de agua y aquí en este punto esperan, pero ya que se están moviendo, pues es fácil que puedan caer aquí. Y también si llega otro aldeano y los empuja, pues irán para arriba y ya de aquí nosotros los podemos sacar. Este método es también bastante similar, es bastante barato. Aquí una vez que los aldeanos llegan a esta parte, que caen aquí, vamos a poner aquí un aldeano. Aquí no nos interesa más que esto. Si ven como la corriente lo va empujando hacia aquí atrás, y nosotros lo vamos a poder sacar con un bote, ya que tenemos de todos modos los botes que hicimos para convertir a los aldeanos zombies. Vamos a tener aquí la opción de poner nuestro bote desde donde empieza la corriente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están los botes. Desde donde empieza la corriente podemos colocar nuestro bote y nos vamos hacia donde está el aldeano. Así, lo recogemos. Ahí ya ven, viene conmigo. Y lo sacamos de aquí, justo así. Y esta es una manera bastante sencilla y barata de sacar a los aldeanos. Pero la que a mí más me gusta es la que les voy a mostrar a continuación. Esta es muy buena. Esta me gusta más que aquella porque así tenemos cierto control de cuándo salen los aldeanos. Y con esta manera del elevador es un poco de esperar. Esta es la última que tengo. Esta fue la primera que hice. Y esta me gusta porque esta funciona de la siguiente manera.
Voy a poner otro aldeano allá porque no quiero matar a ese, pero no importa. Vamos a ponerlo aquí, este aldeano. Y poniendo lo que son estas vías, podemos nosotros hacer esto. Mandamos todos los carros a la vez, todas las vagonetas, y regresa con los aldeanos. Aquí pues lo único es que si tienen varios aldeanos pues no van a poder sacar más, pero esta granja está diseñada para que se produzca un aldeano nada más y lo vayan a ir ustedes sacando. Esto por el motivo de que si se llenan de muchos aldeanos van a tener el inconveniente de que se les va a laguear el mundo. Entonces la zona donde estén los aldeanos se puede laguear si hay muchos aldeanos, como con cualquier otra criatura que se genere en Minecraft. Y esta pues lo que tiene de ventaja es que pueden mandar los carros y regresan ya con los aldeanos. Este aldeano que está aquí solo se puede salir si estuviera todo destapado. Sin embargo, como está aquí, ahorita va a venir y él solito se va a subir al carro. Entonces vamos a esperar un poco. Si yo mando los carros va a pasar esto y el aldeano va a poderse salir, pero en situaciones normales, si está aquí el aldeano se queda aquí atorado. O también si está en la zona de la vagoneta se va a ir lo va a tomar. Aquí ahorita están saliendo varios aldeanos porque detectan las camas que tengo por aquel lado. Entonces no se preocupen. Esta granja es recomendable que no se haga junto a la granja de comida, porque van a tener este problema o van a estar naciendo en la granja de comida. Entonces hay que tener un espacio de al menos 100 bloques de distancia entre esta granja y la granja de comida. O puede ser también si tienen granjas de hierro, les puede afectar. Entonces hay que hacer estas granjas con cuidado. Yo prefiero tener la granja de comida que la de aldeanos en realidad, aunque los aldeanos van a ver después cómo los vamos a utilizar para conseguir muchas esmeraldas. Ya con los videos que les he dejado tienen las bases, tienen el video de la granja de flores que hicimos con Zunki. Con esa también podemos conseguir bastante material para comerciar con los aldeanos. Con la granja de comida, con la granja de cultivos, vamos a ver, por ejemplo aquí este señor tiene zanahorias. Entonces si estamos sembrando nosotros zanahorias en esa granja, vamos a tener mucho para comerciar. Y también con la granja de papel, la granja de caña de azúcar, convertimos toda esa caña en papel y vamos a tener mucho para tradear con los aldeanos. Hasta aquí vamos a terminar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like y compartan el video con sus amigos. Suscríbanse también para recibir las notificaciones de cuando subimos video. Adiós.